Bueno. Porque el del final es como el del Romerillo. Sí, más o menos. En las últimas horas, una noticia que normalmente aquí hubiera tenido una gran resonancia, pero como hemos estado en elecciones primarias y cobertura electoral y todo eso, pues por lo menos desde nuestro punto de vista la noticia ayer quedó un poco soslayada, pero la vamos a tratar en profundidad, porque así como el mago que saca una gallina del sombrero en medio del acto, Maduro se aparece con que va a haber elecciones el 28 de julio. Que es el día del cumpleaños de Chávez. Mira qué bien. Lo anunció ayer que era el día de la muerte. Ya. Ah, sí. Ayer era el día de la muerte de Chávez. ¿Cuál de las dos muertes? De la que anunciaron. De la que anunciaron. De la oficial. De la que anunciaron. Y convoca elecciones el día del cumpleaños. Hay gente que dice que eso tiene una connotación esotérico. No es que a ellos les encanta esa cosa. No, yo no creo en eso. No. Sí. Pero ciertamente sí. Y bueno, cuando uno saca la cuenta, ayer era 5 de marzo, al 28 de julio no se cumplen con los mínimos estándares de por lo menos 6 meses para que un proceso electoral tenga, primero para la observación internacional, para que haya una observación del registro, depuración, postulación, inscripción, campaña, votación y escrutinio, que son las fases de un proceso electoral. Pero vamos a dejar que sea nuestro invitado quien nos diga cómo está leyendo esto, porque perdóname la referencia personal, porque yo esta mañana yo no critiqué a Nicolás Maduro, porque eso es lo que él hace siempre, tratar de poner todo a su favor para ganar. Yo critiqué a ciertos factores de la oposición que lejos de defender la candidatura, no es porque sea María Corina, es porque hubo casi 3 millones de venezolanos que votaron. Es el pueblo el que escogió a María Corina. Entonces no, están hablando del sustituto. Y de buscar alternativas. Del desprendimiento. Sí. Vamos a buscar una alternativa, un candidato que sea potable. ¿Potable para quién? ¿Para Maduro? Entonces, a eso me he dedicado en las últimas horas, porque yo confío en el liderazgo de María Corina Machado como venezolano y porque soy amigo de María Corina Machado. Confío en su liderazgo, confío en su criterio. En quien no confío es en esa delegación que se reúne con Juan González y ahora se va a reunir con el nuevo señor, se me olvidó, Daniel Mollejita, se me olvidó el apellido. Porque esa delegación no hay una sola persona que sea de la confianza de María Corina. Son de confianza de Capriles. De no, pero no representan al 90% de los venezolanos. Deberían. Exacto. Pero vamos a ver qué nos dice nuestro invitado. Dicho está este pequeño preámbulo, mi buen amigo Antonio de la Cruz, especialista en economía, en petróleo y además director ejecutivo de Inter-American Trend. Y desde hace ya varias semanas, un par de meses, se ha convertido en consultor obligado de nuestro programa aquí en Cada Tarde. Antonio, Agustín y Carlos, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Agustín y Carlos, estando contigo y Agustín nuevamente, un placer. Cómo no, muchísimas gracias. La preocupación es que pudiera no ser así, pero nos parece, nos da la apariencia de que algunos individuos de la llamada oposición estarían dispuestos a ir a algún tipo de acomodo, algún tipo de situación como para ganarse espacios personales con la dictadura, aunque para ello tuvieran que sacrificar en la hoguera a María Corina Machado, desatendiendo los millones de personas que votaron por ella en una elección histórica sin precedentes, por lo menos desde que hay elecciones en Venezuela durante el chavismo. La oposición nunca había tenido detrás de un mismo candidato tantos millones de personas respaldándolo. Y no sé, como que a Carlos le pareció, y cuando yo escuché a Carlos ayer decir esto y me puse a analizarlo, tiene toda la razón, de que aquí hay como gato encerrado. Y no es el gato de tu carro, por cierto. No. Además, el gato, si está encerrado, es medio gato muerto, que ya empieza a oler mal. Así es. Bueno, veamos. Maduro tiene su oposición funcional con quien firmó un acuerdo donde decían que habían llegado a un programa electoral y que lo iban a someter al Consejo Nacional Electoral. Y esos son los que son conocidos en Venezuela como los alacranes. Él tiene su oposición, pero que no le da legitimidad. O sea, Maduro lo que busca en esta elección del 2024 es conseguir la legitimidad de origen que perdió en el 2018, cuando más de 60 países no lo reconocieron y reconocieron un gobierno interino. Y para ello necesita a María Corina Machado, que fue la que ganó en esa primaria, y necesita cumplir con los acuerdos de Barbados. Sin esas dos condiciones, Maduro volvería a entrar a ser considerado ilegítimo. Y por lo tanto,
seguiría en un status quo como el que lleva hoy, en la que tiene un país a medio andar porque tienen algunas sanciones y en otras, bueno, va funcionando a mitad de máquina y no le funciona, no le sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando anuncian ayer el cronograma electoral y lo hacen, como dijo Carlos, cuando cumple el nacimiento de Hugo Chávez, es buscando a ver si se apega a Hugo Chávez para ver si el pueblo vuelve a conectar con él, a quien ha perdido. Maduro hoy tiene una intención de voto de 7,8, 8% de intención de voto, que no anima a nadie. Maduro realmente hoy no tiene popularidad, ha perdido esa conexión. Es más, a lo que se nombra, a lo que se da el nombre de él en los sectores le da pena, tiene un gran rechazo, tiene un rechazo de pena. Eso fue determinado en la última encuesta de Datencorp. Es rechazado, da vergüenza, no da nada. Entonces él no tiene, vamos a llamarlo en el argot boxístico, no tiene pegada. Entonces busca precisamente, por eso usa la imagen de Hugo Chávez, que la quería utilizar, a quien destruyó, porque en esa búsqueda de consolidar su liderazgo, destruyó la imagen de Hugo Chávez y lo demostró en la elección de Barinas, donde la familia de Chávez pierde la gobernación después de los 20 años que había estado en esa gobernación. Pues realmente ahí venía matando la figura de Chávez para poder tenerla de él, pero resulta que hoy lo necesita. Entonces, ¿qué pasa? Para poder llevar a que María Corina le dé esa legitimidad, entonces pone que hay que inscribirse en las candidaturas en el Consejo Nacional Electoral dentro de 2 semanas. Para entonces poner en cuestionamiento si María Corina está inhabilitada, no puede participar, que debe nombrar a alguien, generar toda esa presión. Y eso es lo que hoy está orquestado dentro de esa plataforma unitaria que fue la que María Corina le ganó. Y le ganó a todos esos factores que están ahí. Así es. Con el 92%. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si pongamos que es el candidato que Carlos le gusta más, que es Manuel Rosales. Hoy gana este. Ok, que él dice que ese es el que le gusta a Maduro. Ese es el que le gusta a Maduro. Entonces, ese no sacaría, sin el apoyo de María Corina Machado, que no lo va a tener, ni el 7%. Sí, de hecho, entonces, Antonio, perdón que te interrumpa un poco para ilustrar a la audiencia. La última encuesta de Mega Análisis que cerraba la pregunta, ¿votaría por María Corina Machado o por Nicolás Maduro? María Corina Machado en esa última encuesta sacaba algo así como el 78%. Y correcto, después iba cerrando a Maduro con los demás candidatos, incluidos los alacranes. Y cuando lo cerraba con Manuel Rosales, Maduro le gana a Rosales 19-9. Lo demás son otros, no sé, no participo, me abstengo, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con eso es que eso no legitima, no le da legitimidad de origen a Maduro. Así es. O sea, él necesita que María Corina le levante la mano a alguien para que digan, bueno, ese es el candidato de María Corina y ahí sí podríamos tener entonces la legitimidad y cumple. Por eso que él hace la elección después en el segundo semestre, en el primer mes del segundo semestre, ¿verdad? Porque para decir que está cumpliendo con los acuerdos. Aquí el peligro que yo veo no es lo que diga Maduro, lo que deje de decir, es si esta patraña se la tragan en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca y en la diplomacia de la Unión Europea. Si ellos le dan el visto bueno a esta farsa, bueno, pues no hay nada que hacer. Se presentará Manuel Rosales o se presentará quien sea y Maduro se quedará ahí, podrá entonces cacarear a los 4 vientos que él ganó una elección legítima. Ahora bien, si en el Departamento de Estado se ponen los pantalones bien puestos y en la Casa Blanca también el Consejo de Seguridad y la Unión Europea actúa en el mismo sentido, pudiera esto frenarse. Pero yo creo que va a depender mucho de la reacción internacional. La Unión Europea ya se pronunció hace una semana y dijo, sin María Corina Machado no hay elección en Venezuela. O sea, ya ellos marcaron su territorio. Sí. Y para mí, en esa, ¿verdad? En esa parte religiosa de ese grupo, porque ellos creen
avalados y todo eso, y por eso cogen la fecha del 28 y la anuncian el día que nace. Se le fue una fecha. El límite de la inscripción es el 25 de marzo de la candidatura en el Consejo Nacional. Y la licencia se vence el 18 de abril de las licencias que hoy le permiten a las compañías petroleras sacar petróleo y exportar el crudo y darle cobre y platica a Maduro. ¿Qué pasa? Si María Corina corre y se presenta en el CNE, que podría ir, porque además ni siquiera tiene querella, puede nombrar a alguien que tenga una tarjeta y la inscriben y la rechazan, le va a generar mucha presión al Departamento de Estado, como tú lo estás señalando, Agustín, de no tener que cumplir, que se venza la licencia, porque el primer punto del Acuerdo de Barbados es que cada organización escoge su candidato libremente. Entonces le va a poner en una situación muy difícil a la administración Biden en que qué va a hacer con la licencia, porque hasta ahora todos los rumores que aquí en esta ciudad había era que a lo mejor se hacían los locos porque no quieren problemas en la elección que ellos están corriendo aquí en Estados Unidos y qué tal. Pero ahora puso a jugar políticamente eso aquí, porque si María Corina le juega y va a inscribirse y ellos la rechazan, aquí se va a volver eso en un tema político en la campaña electoral. Entonces, yo creo que ahí Maduro, voy a darle el beneficio de la duda, y hubo un miscalculation, mal cálculo, porque le metió presión a que la sanción dejen que caduque para mostrar músculo, sobre todo en este momento donde se están definiendo ya las candidaturas y Biden no logra remontar la ventaja contra Donald Trump que tiene sobre él. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un escenario que se está jugando en Venezuela, donde ya fijó posición la Unión Europea con María. Aquí hay que ver la jugada del 18 de abril, que es importante porque si ellos ahí dejan caducar las sanciones, indican un camino hacia dónde van con ese sentido. Y mientras tanto en Venezuela siguen presentándose alternativas. ¿Por qué? Porque aquí hay una lucha entre el bien y el mal. Aquí no nos la iban a poner fácil. Aquí hay una lucha contra una dictadura, que es la democracia. Esto estaba cantado. ¿Okay? ¿En qué sentido? No la fecha. La fecha pudo haber sido en octubre, pero la inscripción si era en octubre iba a ser después de abril, que hubiera sido una jugada mucho más inteligente, porque obteniendo la licencia por 6 meses, automáticamente hubieran podido jugar, pero ahora por precisamente traérsela tan presente, se le está complicando, para mí se les va a complicar el juego. Te voy a interrumpir en ese punto, Antonio, te hemos venido escuchando de forma muy detallada y muy detenida, pero te rescato algo que dijiste, y es que Maduro y su equipo han venido de alguna manera tratando de presionar porque ellos quieren que María Corina le levante la mano a alguien. Si María Corina, como tú decías, si a María Corina le levanta la mano a Carlos Acosta y a Maduro no le gusta, Carlos Acosta lo va a inhabilitar como hizo en Barinas. Y entonces va y le levanta la mano a Agustín Acosta y si cree que Agustín Acosta puede ganar, lo inhabilita como hizo en Barinas, que inhabilitó a 3 hasta que se quedó con 1. Lo que significa, y así lo ha dicho María Corina, que quien está escogiendo el candidato es Maduro. Entonces, bien, si María Corina le levanta la mano a X y lo inhabilitan, a otro y lo inhabilitan, finalmente Maduro va a terminar, número 1, escogiendo el candidato. Pero ahora, ¿qué pasa si se tranca el juego? Porque María Corina ha dicho que para ella la tesis del sustituto no existe, que Maduro tiene que morir negociando con ella. Ok. Ahí va yo en esa línea de pensamiento. María también ha dicho 3 cosas que hay que poner en contexto, tratando de poder ver hacia dónde podría ir esta dirección. Primero, que ella va hasta el final. Eso hay que tomarlo en contexto. Eso es mucho más que un eslogan, es un propósito. Segundo, a mí no me van a sacar de la vía electoral democrática. O sea, ella va a jugar con las reglas que están planteando hoy el CNE, porque no la van a sacar de ahí. Entonces, si voy hasta el final y voy a jugar con las reglas, porque voy a meterme dentro del juego electoral, por supuesto, ella tiene opciones
Ella no tiene que nombrar a alguien, ella puede jugar con su candidatura, tratar de inscribirse, jugar aquello que guardapuesto, mandar a alguien de un partido, lo inscriben, como hizo Manuel Rosales en la primaria, recuerda, con el que propuso para él guardar el puesto. Ella puede jugar y los días para la sustitución de candidato podría ser hasta 10 días antes de la elección. Quiere decir que ella tiene juego hasta el 18 de julio. O sea, esto es una película que está arrancando. Aquí hay mucho juego político. Sí, en eso tienes razón, porque ella puede inscribir a Carlos Acosta y Carlos Acosta se queda ahí. Y la ley electoral y el reglamento que ellos mismos se diseñaron es que antes de imprimir las boletas, que se hacen 20 días antes, 10 días antes, o sea, puedes hacerlo 20 días antes y apareces en boleta, o 10 días antes y no apareces en boleta, pero la gente sabe que el candidato es fulano. Es correcto. Entonces hay juego político y un juego donde básicamente va a haber mucha presión, porque si ya sabemos que la Unión Europea fijó posición, aquí tendríamos que ver el juego el del 18 de abril. Entonces todavía queda juego, mucho juego político, y creo que teniendo María Corina el respaldo popular que tiene hoy, que se conoce como el escudo popular, que ella tiene un escudo de protección en la parte en teoría política, ella todavía puede llevar al régimen de Maduro a negociación, que es lo que ella dice que es la tercera palabra, que es lo tercera que ella dice. Maduro al final va a tener que negociar conmigo. ¿Okay? Porque ahí entran los factores, porque hoy Lula dijo, ¿verdad?, recibiendo al presidente del gobierno español, a Sánchez, que bueno, que ya había fecha, que era el segundo semestre, y que él esperaba que la oposición no actuara como actuó la oposición brasileña. Quiso decir, como ocurrieron los eventos. Espérate, y el canciller español, que por cierto su apellido es Álvarez con B labial, sí, dijo, ya en Venezuela se llamó a elecciones, esperemos que puedan participar todos. Y un canciller no habla si su presidente no lo autoriza. Entonces, aquí la respuesta para Lula, que ha venido jugando en estos escenarios, es decir, esperemos que Maduro, que fijó fecha, no se vaya a comportar como Ortega, que metió preso a toda la oposición. No, pero en este caso Maduro no tiene que meter preso a toda la oposición, si prácticamente toda la oposición menos una le estaría dispuesta a hacer el juego. A María Corina Machado, por ahora supuesto. ¿Okay? Porque ese fue el juego de Ortega. Ahora, pero tú dices que María Corina tiene juego de aquí quizás hasta el 20 de julio, hasta el 18 de julio, hasta el 15 de julio. Tiene juego, en el sentido de que puede inscribir a alguien, como tú dices, que le guarde el puesto para seguir negociando y lograr inscribirse de aquí a allá. Pero la gran pregunta, porque hemos hablado de María Corina y de Maduro, pero de esa comparsa que está alrededor de María Corina, porque en la delegación que negocia con Jorge Rodríguez y con Noruega, ningún representante es de María Corina. En la plataforma unitaria, ningún representante de María Corina. Todos son de Capriles, de Rosales, de los Adecos, y todos dijeron en una oportunidad, porque lo dijo Henry Ramos, no, aquí elegimos una candidata presidencial, no elegimos una líder de la oposición. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No la van a acompañar? Mientras tenga el escudo popular, ellos necesitan que le levante el brazo. Mientras ella no llegue a ese punto, ¿verdad? Ellos dependen de María Corina. Yo creo que en las próximas horas, en los próximos días, habría que estar muy pendiente del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. ¿Qué va a pasar en el Departamento de Estado? ¿Qué va a pasar en la Subsecretaría para Asuntos Hemisféricos? Vamos a ver qué pasa. Yo creo que también me atrevería a recomendarle a la oposición venezolana en el exilio que traten cuanto antes de contactar a los senadores Rick Scott y Marco Rubio, para que empiecen a presionar en Washington y para que el gobierno de Biden no se trague esta píldora envenenada. Te voy a leer un tuit de María Corina que me acaban de pasar. Al parecer, Lula dijo algo como que María Corina va a terminar llorando. Y María Corina contesta, ¿yo llorando, presidente Lula? Lo dice porque soy mujer. Usted no me conoce. Estoy luchando para hacer valer el derecho de millones de venezolanos que votaron por mí en las primarias y los millones que tienen el derecho de hacerlo en unas elecciones presidenciales libres en las que voy a derrotar a Nicolás Maduro.
usted está convalidando los atropellos de un autócrata que viola la Constitución y un acuerdo de Barbados que usted dice apoyar, presidente Lula. La única verdad es que Maduro tiene miedo a enfrentarme porque el pueblo venezolano está hoy conmigo en la calle. ¿Qué quiere decir María Corina con esto? Que ya Lula se pronunció a favor de Maduro porque dijo que ella fuera a llorar al valle. Pero lo que pasa es que ahí Lula está definitivamente jugando siempre con Maduro, buscándole cómo salvarle la tanda, pero si María Corina se mantiene, como ha dicho hasta ahorita, en la línea democrática, Lula le va a costar mucho. Y apoyo la iniciativa que acaba de hacer Agustín. Debemos todos los venezolanos en Estados Unidos llamar a los senadores y a los representantes, planteándole esta situación como estamos hablando, para que presionen a Casablanca, porque con esa ayuda Maduro va a tener que ver cómo sigue avanzando en estas negociaciones, porque él cree, porque lo que hizo ayer generó frustración en un sector de los que apoyan a María Corina, pero que realmente no tiene la fuerza que quieren mostrar. O sea, yo creo que aquí la fortaleza está del lado de María Corina y por eso vemos esa respuesta a Lula. Una respuesta contundente. Bueno, porque yo creo que Lula no le perdona a María Corina, que María Corina tiene una relación política cercana a Jair Bolsonaro. No, pero aparte de eso, los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Así es. Lula y Maduro están cortados por la misma tijera. Son los fundadores del Foro de Sao Paulo. Además. Exactamente. Señor de la Cruz, muchísimas gracias por su tiempo y por su comparecencia. Gracias, Antonio. Seguimos conversando sobre estos temas. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre un placer. Gracias. Un gran abrazo. Antonio de la Cruz, amigos. Él es especialista en economía y petróleo, pero además es director ejecutivo de Interamerican Trend y